El momento en que descubrí que mi propia familia me consideraba incapaz de manejar mi vida fue el mismo en que decidí que ellos necesitaban una lección. ¿Alguna vez has sentido ese dolor en el pecho? Ese que llega cuando las personas que más amas te miran como si fueras una carga. Como si tus arrugas fueran sinónimo de incompetencia. Yo lo sentí. Y fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi nombre es Guadalupe Rosas. Tengo 82 años. Y toda mi vida fui la mujer fuerte que sacó adelante a su familia después de que mi Miguel partiera demasiado pronto. Crié a mi hijo sola. Di clases a generaciones de niños en Oaxaca. Y cuando me jubilé, me vine a la Ciudad de México para estar más cerca de mi único hijo. Creí que sería mi descanso merecido. ¡Ay, mija, pero qué equivocada estaba! Más que equivocada. Estoy sentada en mi silla mecedora, la misma que traje de Oaxaca cuando me mudé. El sobre amarillo del banco está escondido entre las páginas de mi Biblia. 5 millones de pesos. Números que ni en mis sueños más guajiros me habría imaginado. Y nadie, absolutamente nadie de mi familia, sabe esto. El ventilador de techo rechina perezosamente, como siempre lo hace con el calor húmedo de febrero. El aroma del pan de elote que acabo de sacar del horno se esparce por la casa, mezclándose con el olor a café de olla recién hecho. Mi casa siempre ha olido a café fresco y a algo en el horno. Así crié a mi Javier, con lo poco que tenía, pero siempre con la mesa puesta. Ahora miro mis manos, arrugadas, con manchas de la edad, las venas azules saltadas. Manos que corrigieron miles de exámenes, que sostuvieron las de Javier cuando dio sus primeros pasos, que acariciaron el rostro de Miguel antes de que el ataúd se cerrara. Manos que, según mi nieto Mateo, ya no son capaces de administrar mi propio dinero. ¡Ay, abuela! Usted no sabe ni dónde está parada. Nosotros le vamos a administrar todo, pa' que no le vean la cara. Las palabras de ese muchacho todavía me taladran la cabeza, como el tañido insistente de la campana de la iglesia mayor a las 6. Un sonido que no me deja ni a sol ni a sombra. Todo comenzó hace 3 semanas, un jueves. Lo recuerdo bien porque era día de mercado en el barrio, y yo acababa de regresar con mi bolsa del mandado llena de nopalitos, aguacates y una papaya bien madura que doña Consuelo separó especialmente para mí. «Esta está en su mero mole, doña Lupe», me dijo con esa sonrisa sin dientes que me acompaña desde hace años. Apenas había guardado las compras cuando sonó el timbre. Era Javier, mi hijo, acompañado de Mariana, mi nuera, y Mateo, mi nieto de 28 años. Una visita en 3 semanas siempre me pone alerta. Desde que me jubilé, aprendí que las sorpresas rara vez son buenas. «Mamá, ¿podemos platicar?», preguntó Javier, ya entrando y sentándose en el sofá de la sala, ese que cubro con la colcha de retazos que hice cuando él todavía estaba en la universidad. «Claro que sí, mi hijo. Acabo de poner la olla para un cafecito». «Ay, no se me moleste, doña Lupe», dijo Mariana, con esa voz melosa que pone cuando me vas a salir con alguna barrabasada. «Es rapidito lo que le venimos a platicar». Me senté en mi sillón, el que era de Miguel. La tela ya está gastada en los brazos, pero ni muerta lo cambió. Fue lo último que compramos juntos. «Abuela», Mateo comenzó, sentándose en la orilla del sofá, inclinado hacia adelante como hacía cuando era niño, y quería convencerme de darle otro pedazo de pastel. «Estamos preocupados por usted». «¿Preocupados de qué, mijito? Estoy hecha una rosa. Me hice todos los estudios el mes pasado. Presión a raya, la diabetes también. Gracias a Dios». «No es eso, mamá», interrumpió Javier. «Es sobre sus finanzas». Sentí un frío en el estómago. Desde que Miguel murió, hace casi 40 años,
Nadie nunca había cuestionado cómo administraba mi dinero. Crié a mi hijo sola, pagué su universidad, compré esta casa. Todo con mi salario de maestra y los ahorros que hice toda mi vida. ¿Qué tienen mis finanzas? Mateo sacó mi celular de su bolsillo. Mi propio celular. Ese que compré con mi dinero y que Javier me enseñó a usar cuando cumplí 75 años. Usted ha hecho muchas compras en línea, abuela, y transferencias a personas que no conocemos. ¿Y desde cuándo tengo que andar dándole explicaciones a nadie de lo que hago con mi dinero? ¿A poco no es mío? Mariana suspiró, como si estuviera explicándole algo a una niña terca. Doña Lupe, es que mire, hay mucho vivales por ahí, y se aprovechan de la gente grande, ya sabe. ¿Qué estafadores ni qué 8 cuartos, muchacha? Compré mis hierbitas para la artritis y unas cremitas que doña Carmen, que es de confianza, me recomendó. Pura gente conocida. 800 pesos en hierbitas, mamá, soltó Javier viendo el piso. ¡Ay, ese Javier! Siempre que me vaya a salir con una desilusión, voltea para abajo, desde chamaco. Y otros 600 en productos de belleza el mes pasado, ¿eh? ¿Y qué con eso? ¿A poco la pensión no es mía? Me la gané a pulso por 40 años de trabajo. Fue entonces cuando Mateo mostró mi celular con la aplicación del banco abierta. Abuela, decidimos que es mejor ayudarla. Configuramos la aplicación para que cualquier transferencia superior a 200 pesos necesite mi aprobación. Es para protegerla. Me quedé muda, sin aire, como si me hubieran dado una cachetada con guante blanco. ¿Ustedes movieron mis cuentas sin mi permiso? Fue por su bien, jefita, dijo Javier, sin atreverse a mirarme a los ojos. Es que Mateo le sabe a estas cosas de la red, de los bancos, ya sabe, lo digital. Ay, abuela, usted no sabe ni en qué se va su dinerito. Nosotros se lo vamos a manejar todo. Me soltó Mateo con una sonrisa, como si me estuviera haciendo el favor de mi vida. Luego me estampó un beso en la frente, de esos que se les da a los chamacos. Me quedé paralizada, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho. El reloj de pared, ese que mi Miguelito arregló 3 veces antes de irse al cielo, parecía ya haberse quedado pasmado. El tiempo se detuvo, se congeló en ese instante de humillación, de pura impotencia. Mariana se levantó, ajustándose el bolso caro al hombro. Doña Lupe, es por su propio bien. Usted ya no está para estos trotes. Necesitamos ponerle ojo, cuidarla. Salieron poco después, satisfechos con su buena acción del día. Salvaron a la viejita que se las come dobladas de los peligros de este mundo moderno. Me dejaron sentada en el sillón, con mi celular que ahora tenía una contraseña que yo no conocía y una aplicación de banco que ya no podía controlar libremente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, las manchas de humedad que formaban figuras caprichosas, dibujos que solo mis ojos reconocían. Pensé en toda mi vida, en las decisiones que tomé, en los sacrificios. Recordé cuando lavaba ropa ajena los fines de semana para pagar los útiles escolares de Javier, de cómo ahorré durante años para dar el enganche de esta casa. Y ahora, a mis 82 años, era considerada incapaz de decidir si quería comprar una crema para las arrugas o un remedio para los dolores en las articulaciones. Al día siguiente, me desperté con una determinación que no sentía desde hacía años. Me enfundé mi vestido azul marino, el de las ocasiones especiales. Me recogí el cabello blanco en un chongo bien apretado. Me pinté los labios apenas con un toque discreto de labial. Y me calcé mis zapatos más cómodos, los que no me cansan el andar. Tomé el boleto de la Lotería Nacional que compraba religiosamente cada semana desde hacía más de 20 años.
Siempre los mismos números. Fecha de nacimiento de Javier, la mía, la de Miguel, y el día que llegué a la Ciudad de México. Era viernes, día del sorteo del Melate, y yo aún no había revisado el resultado de la semana anterior. Me fui caminando hasta la lotería de Don Chema, que está a 3 cuadras, un tiro de piedra de la casa. El calor ya picaba, y eso que apenas eran las 9 de la mañana. Saludé a doña Josefa en la panadería, le eché un ojo a don Ricardo de la carnicería, siempre tan serio, y me detuve a echar el chal con la hermana Sofía, que salía de la misa de 7. En la lotería, esperé mi turno en la fila, sintiendo el olor a papel y la ansiedad de las personas que, como yo, alimentaban pequeños sueños semanales con sus boletos. «Doña Lupe, buenos días. ¿Va a ser el de siempre para la semana que entra?». Don Chema preguntó cuando llegó mi turno. «Hoy vine solo a revisar el de la semana pasada, Chema». Le entregué el boleto, que él pasó por la máquina. Vi sus ojos abrirse de par en par detrás de los lentes de armazón grueso. «Doña Lupe, usted, un momento». Llamó al muchacho que trabajaba con él. Le susurró algo, y los dos me miraron con asombro. Mi corazón se aceleró. ¿Habrá caído algo? ¿Qué sé yo? A lo mejor unos 1000 pesos. Con eso me compraba la lavadora que tanto he querido, sin tener que andar pidiéndole permiso a Mateo. «Doña Lupe, ¿podría acompañarme al fondo, por favor?». Seguí a don Chema hasta una salita en la parte de atrás de la lotería, donde había una mesa con computadora y algunas sillas. Cerró la puerta y me ofreció un vaso de agua. «Doña Lupe, usted ganó el Melate. Acertó las 6 cifras». Me quedé mirándolo, sin entender del todo. «¿Cuánto, don Chema?». 5 millones de pesos, doña Lupe. Usted es la única ganadora del premio principal». El vaso de agua tembló en mi mano. 5 millones. Pero si ni en mis sueños más guajiros me habría imaginado esa barbaridad. «¿Está seguro, don Chema?». «Absolutamente. Voy a imprimirle el comprobante. Va a necesitar ir a una sucursal del banco para cobrarlo. ¿Quiere que llame a su hijo para que venga por usted?». «No», respondí demasiado rápido. «Ay, no, mi hijo, ni se le ocurra. Javier anda en el trabajo, y ya ve cómo es de ocupado». Salí de la lotería con un sobre amarillo que contenía el comprobante y las instrucciones para cobrar el premio. Caminé de regreso a la casa como en una nube, flotando. 5 millones de pesos. Yo, Guadalupe Rosas, maestra jubilada, viuda, madre de un hijo ingrato y abuela de un nieto que me creía incapaz, tenía 5 millones de pesos. Y nadie de mi familia lo sabía. Al llegar a casa, guardé el sobre dentro de la Biblia, entre el libro de Job y los Salmos. Nadie tocaba mi Biblia. Era sagrada, tanto en el sentido religioso como en el de ser el único lugar de la casa donde yo tenía la certeza de que nadie hurgaría. Me senté en la silla mecedora del porche y me quedé mirando la calle, viendo a los niños regresar de la escuela, a los trabajadores llegar para el almuerzo, la vida siguiendo su curso normal, mientras dentro de mí se formaba una tormenta. Fue allí, arrullada por el rechinido de la silla en el piso de madera, que comencé a trazar mi plan. No sería una venganza mezquina o explosiva. Sería algo lento, calculado, una lección que a mi hijo, mi nuera y mi nieto se les iba a quedar grabada hasta el tuétano. Primero, necesitaba un aliado. Alguien de confianza, discreto, que no estuviera bajo la influencia de Mariana. Pensé en doña Carmen, mi vecina de 68 años, a quien Mariana consideraba demasiado joven para ser mi amiga. Pero doña Carmen tiene la lengua bien larga, y un chisme así se riega más rápido que la pólvora. Fue entonces cuando recordé a Eliseo, el hermano menor de Miguel. Mi cuñado, que trabajó en el banco toda su vida y ahora
A sus 75 años, todavía era respetado por todos en el barrio. A él nunca le ha caído el 20, Mariana. Siempre me decía que tenía ojos de quien solo se ve su propio ombligo. Al día siguiente, fui al teléfono público de la plaza. Sí, todavía existen algunos por aquí, gracias a Dios. Ya no confiaba en mi celular después de que Mateo lo revisó. Le llamé a Eliseo y quedamos de vernos en la pastelería de Don Luis, lejos de los ojos curiosos del vecindario. 5 millones, Eliseo, susurré, mostrando el papel por debajo de la mesa. Casi escupe el café, el pobre. Guadalupe, por el amor de Dios, guarde eso. Necesito su ayuda. Ellos tomaron el control de mi dinero, de mi lana, Eliseo, como si yo estuviera ya senil o demente. Eliseo se acomodó los lentes en la nariz. ¿Qué quiere hacer? Quiero darles una lección. Quiero que sientan en carne propia lo que es ser tratado como incapaz. Mi plan empezó a cocinarse, como un guiso a fuego lento, con cada detalle bien pensado. Primero, Eliseo me ayudarías a abrir una cuenta en otro banco, donde depositaríamos solo una pequeña parte del premio. El resto quedaría guardado en una cuenta a la que solo yo tendría acceso. Voy a necesitar que me eche la mano llevándome al banco mañana, Eliseo. A Javier y a Mateo ni de chiste les pido. No pueden ni enterarse, ¿me entiende? Entiendo perfectamente, Guadalupe. Paso por su casa a las 9. Regresé a casa sintiéndome más ligera, más fuerte. El perfume de jazmín del jardín de la vecina me llegó hasta el alma en cuanto abrí el zaguán. Ese olor me traía a mi madre, que tenía sus jazmines bien plantados en el patio de nuestra casita en Oaxaca. Entré y fui directo a la cocina a preparar un café. Mientras el agua hervía, miré el calendario colgado en la pared, ese que la farmacia regala a principios de año. Marqué mentalmente la fecha. Era el comienzo de mi nueva vida. El teléfono de casa sonó de golpe, pegándome un susto de muerte. Era Mateo. «Abuela, ¿todo bien? Pasé por el mercado y compré ese edulcorante que a usted le gusta. ¿Puedo darme una vuelta más tarde para llevárselo?» «Claro, mi hijo», respondí con la voz más dulce que pude. «Aprovecha y cena conmigo. Voy a hacer unos chiles rellenos que te encantan». «Órale, abuela, claro que sí. Por ahí de las 7 llego. ¿Le parece?» Colgué el teléfono y sonreí para mí misma. Mateo no tenía idea de lo que estaba por venir. Ninguno de ellos lo tenía. Comencé a separar los ingredientes para los chiles rellenos, tarareando por lo bajo una canción de mi mamá, de cuando yo era una escuincla. El olor del café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el aroma del ajo que empecé a dorar en el sartén. Mientras cocinaba, elaboraba cada detalle de mi plan. Sería paciente, muy paciente. Al fin y al cabo, esperé 20 años para ganar la lotería. Podría esperar unas semanas más para darle a mi familia la lección que se merecían. Pero lo que aún no sabía era que mi plan tendría que cambiar mucho más rápido de lo que imaginaba. Porque lo que descubrí después fue aún más impactante. El aroma de los chiles rellenos inundaba hasta el último rincón de la cocina cuando el timbre sonó a las 7 en punto. Mateo siempre fue más puntual que un reloj suizo. Eso no lo puedo negar. Lo sacó de su abuelo, de mi Miguel. «Abuela, ya le caí». Mateo entró sin esperar, si es que alguna vez esperaba que le abriera la puerta, con la llave de mi casa en la mano desde hace años. Antes era para emergencias. Ahora ya era más un modo de andar viendo qué hacía. «Estoy en la cocina, mi hijo. Pasa». Apareció cargando una bolsa del mercado y me dio un beso en la frente. Siempre en la frente, como a una niña chiquita. Nunca en la mejilla, de frente a frente, de igual a igual.
Uf, qué chido huele. Abuela, usted sí que se pinta solo para los chiles rellenos, los mejores de la Ciudad de México. De la Ciudad de México ni qué 8 cuartos, muchacho. De todo México. Le solté, meneando el sartén. ¿Me echas la mano poniendo la mesa? Los trastes están en el mismo aparador de siempre. Mientras cenábamos, observé a mi nieto con atención. Mateo tenía los ojos de mi Miguel, pero la personalidad era enterita de su madre. Esa seguridad de que siempre tiene la razón, de que nadie sabe más que él de la vida, ni para lo de uno. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, pregunté, sirviendo un poco más de chiles rellenos en su plato. Está muy bien, abuela. Estoy a punto de ser ascendido a gerente de proyectos. El dueño de la constructora, don Roberto, dijo que soy el empleado más prometedor que tiene. Qué bueno, mi hijo. Tu abuelo estaría orgulloso. ¿Se le ofrece algo, abuela? ¿Alguna medicina? ¿O el mandado? No, estoy bien surtida. Hice una pausa calculada. Solo que quería comprar una cremita para estas manchas de las manos que doña Carmen me sugirió. Pero como ahora necesito de su bendición para gastar mi lana. Mateo dejó de comer y me miró con esa expresión condescendiente que tanto detestaba. Abuela, no es así. No se enoje. Usted puede comprar lo que se le antoje. Nomás estamos viendo que no le anden metiendo goles con cosas que no necesita o que no la vayan a transar. ¿Y quién es el que decide lo que necesita esta servidora? ¿Tú? ¿Tu mamá? Usted está molesta, lo entiendo, pero es por su bien. Respiré hondo. No era momento de confrontarlo. Todavía no. Ay, ya, déjalo, mi hijo. Mejor cuéntame de ese ascenso, ¿no? Después de que Mateo se fue, lavé los trastes pensando en lo que había descubierto durante la cena. Mi nieto estaba a nada de ser ascendido en la constructora de don Roberto. El mismo Roberto que echa la dominada con Eliseo cada miércoles en el club de comerciantes. Una pieza clave en mi ajedrez se acababa de acomodar. A la mañana siguiente, Eliseo me recogió puntualmente a las 9. Vestida con mi conjunto más de gala y el collar de perlas que mi Miguel me dio en nuestro 10º aniversario de bodas, entré pisando fuerte a la sala de juntas donde Roberto nos aguardaba. ¿Lista, Lupe? Más que lista, Eliseo. Vamos a darle. En la sucursal del banco, nos atendió el gerente tan pronto como mencioné el motivo de la visita. Me condujeron a una sala privada, donde un hombre de traje y corbata me recibió con una sonrisa que solo el dinero puede arrancar de las personas. Doña Guadalupe, qué honor. Felicidades por semejante golpe de suerte. Tenga por seguro que esto lo manejaremos con la máxima discreción, tal como nos pidió. 2 horas después, salí del banco con una cuenta nueva, tarjetas, contraseñas y la garantía de que mi premio sería depositado en 48 horas, con total sigilo. Eliseo me esperaba en la recepción, hojeando una revista. ¿Todo bien?, preguntó cuando me vio. Todo en santa paz. Ahora vamos por un cafecito y le platico la segunda parte de mi jugada. En la pastelería, lejos de miradas curiosas, le conté a Eliseo sobre la conversación con Mateo la noche anterior. Con que su nieto le chambea a don Roberto. Qué casualidad, ¿no? Usted todavía juega dominó con él, ¿verdad? Todos los miércoles. Somos amigos desde hace más de 30 años. Necesito que me averigüe algunas cosas sobre la constructora y sobre el desempeño de mi nieto allí. Eliseo me lanzó una mirada entre admiración y preocupación. Lupe, ¿qué trae entre manos exactamente? Una lección, Eliseo. Una lección sobre el respeto y sobre cómo, a veces, las acciones tienen sus consecuencias. En los días siguientes, empecé a implementar la primera fase de mi plan. Actuar como si tuviera problemas de memoria. Nada exagerado,
Solo olvidar cositas de nada. Volver a preguntar lo mismo 2 o 3 veces. O dejar la estufa prendida cuando Javier y Mariana venían a verme los domingos. «Jefita, se le olvidó la estufa prendida», exclamó Javier, corriendo como alma que lleva el diablo a apagarle al quemador donde el sartén vacío ya empezaba a ponerse al rojo vivo. «¡Ay, Dios santísimo! Pero si ni cuenta me di. Ya me estoy volviendo un desastre, la verdad de las cosas». Les eché una mirada de soslayo. Y sí, Javier y Mariana intercambiaron señales. Justo como quería. El miércoles siguiente, Eliseo me llamó desde el teléfono público de la plaza. «Lupe, tengo que verla. Descubrí unas cositas que le van a interesar». Nos encontramos en la plaza, sentados en una banca bajo un frondoso árbol de mango. El dulce aroma de los mangos maduros se mezclaba con el olor a palomitas que un vendedor ambulante ofrecía cerca. «La constructora de Roberto anda metida en un problemón financiero, Lupe». Eliseo me soltó en voz baja. «Está pensando en darle cuello a una parte de la gente. ¿Y mi nieto? Mateo no es ni la sombra del gran empleado que presume ser. Roberto me confió que le ha metido la pata varias veces, pero como es nieto de una amiga tan estimada, usted, pues, le ha aguantado vara». Sentí un pellizco en el pecho. Por un lado, me nacía proteger a Mateo. Al fin y al cabo, es mi nieto, mi sangre. Pero otra parte, la que fue humillada e infantilizada, sabía que la lección debía ser dada. ¿Qué más? Roberto está buscando inversionistas para un nuevo proyecto. Un condominio de lujo en la playa de Boca del Río. Si consigue la inversión, la empresa se salva. Si número... ¿Cuánto billete le hace falta? 2 millones para empezar. Me quedé en silencio, observando a los niños jugar en el parque de la plaza. Recordé a mi Mateo de chiquito, correteando una pelota, llamándome a gritos cuando se caía y se raspaba la rodilla. ¿Dónde estaba ese niño dulce que tanto amé? Voy a pensar qué hacer con esa información, Eliseo. Gracias. Regresé a casa con la cabeza hecha un torbellino de ideas. El dinero de la lotería ya estaba en mi cuenta, confirmado por el gerente esa mañana. 5 millones de pesos. Dinero más que suficiente para rescatar de la quiebra a la constructora de Roberto. O para dejarla irse a pique y que el empleo de Mateo se fuera con ella. Esa noche recibí una llamada de Javier. «Jefita, andamos preocupados, que dejó la estufa prendida el domingo, y Mateo dice que le ha preguntado lo mismo una y otra vez. Es la edad, mi hijo. Pasa. Estamos pensando. Tal vez sería mejor que usted no se quedara sola». Sentí un frío en el estómago. Era eso, el primer paso para sacarme de mi propia casa. ¿Cómo que no quedarme sola? ¿A poco me van a poner a una cuidadora? No, mamá. Estábamos pensando que tal vez usted podría venir a vivir con nosotros. O ¿dónde está esa casa de retiro? Las Girasoles, que es muy buena. Casa de retiro. Asilo. El lugar donde los hijos desalmados van y dejan a sus padres cuando ya les estorban. Voy a pensarlo, Javier. Ahora necesito colgar. Mi novela ya va a empezar. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos me temblaban, pero no de miedo. De pura rabia. Una rabia fría, de esas que calan hasta los huesos, que no sentía desde que el director de la escuela quiso mandarme a mi casa 10 años antes. A fuerzas. Al día siguiente llamé a Eliseo. Quiero reunirme con Roberto. Hoy. La oficina de Roberto estaba en el 10º piso de un edificio de esos grandotes del centro de la Ciudad de México. Eliseo me acompañó, sirviendo como mi asesor financiero. Me puse mi conjunto más de gala y el collar de perlas que mi Miguel me dio en nuestro 10º aniversario de bodas, y entré pisando fuerte a la sala de juntas, donde Roberto nos aguardaba.
Doña Guadalupe, qué sorpresa tan grata. Él se levantó para saludarme. Eliseo no me dijo que usted vendría. Hay cosas que se dicen mejor de frente, ¿no, don Roberto? Nos acomodamos en la mesa de juntas. Una secretaria nos sirvió un café en esas tazas de porcelana fina, de las buenas. Don Roberto, iré directo al grano. Sé que su constructora está pasando por dificultades financieras y que usted necesita inversionistas para el nuevo proyecto en Boca del Río. Roberto lanzó una mirada de sorpresa a Eliseo, quien permaneció impasible. Bueno, sí, estamos buscando socios para ese proyecto. Estoy interesada en invertir. Roberto casi se ahoga con el café. ¿Usted? Pero, perdóneme, doña Guadalupe, inversiones de esta magnitud suelen requerir un dineral. ¿2 millones de pesos serían suficientes para empezar? El silencio que se hizo se podía hasta cortar con un cuchillo. Roberto me miraba a mí, a Eliseo, como si esperara que alguien dijera que era una broma. Sería más que suficiente para la fase inicial. Perfecto. Eso sí, tengo unas cuantas condiciones. Abrí mi bolsa y saqué una carpeta que Eliseo había preparado para mí. Dentro de ella, un contrato preliminar redactado por un abogado amigo suyo. Primera condición. Total discreción sobre mi participación. Eso es lo primero. Nadie debe enterarse de que soy inversionista, y menos mi familia. Comprendo y de acuerdo. Segunda condición. Quiero informes mensuales detallados sobre el avance del proyecto. Perfectamente razonable. Tercera condición. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Mi nieto, Mateo, va para afuera. Roberto abrió los ojos. ¿Para afuera? Pero él es su nieto. Exactamente por eso. Él necesita aprender una lección. Sobre el respeto. Y sobre cómo no debe andarse midiendo con la gente. Y menos con sus mayores. Le conté a Roberto lo que Mateo y mi familia habían hecho. Cómo habían tomado el control de mis finanzas. Cómo planeaban ponerme en un asilo. Esto es lamentable, doña Guadalupe. Realmente lamentable. Entonces, ¿usted está de acuerdo con mis condiciones? Roberto se echó un ojo al contrato, luego a mí, a Eliseo, y volvió al contrato, como buscando una salida. De acuerdo. Pero la renuncia de Mateo. No puedo nomás darle las gracias sin ningún pretexto. No le estoy pidiendo eso. Por lo que Eliseo me contó, él comete errores. Use uno de esos errores como justificación. Necesita ser convincente, don Roberto. Él no debe ni imaginarse que yo estoy detrás de todo esto. Salimos de la oficina con un acuerdo preliminar firmado. La inversión se formalizaría la semana siguiente, después de la revisión de los abogados. El despido de Mateo ocurriría dentro de 2 semanas, tiempo suficiente para que Roberto creara un contexto plausible. ¿Está 100% segura de esto, Lupe? Me preguntó Eliseo en el elevador. Es su sangre. Estoy segura. A veces, el amor significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y actuación. Seguí con mi numerito de la despistada, y Javier y Mariana se preocupaban cada vez más, para mi beneplácito. Mateo venía a visitarme con más frecuencia, siempre revisando mi celular, siempre preguntando si había hecho alguna compra. Abuela, ¿verdad que tiene que avisarme antes de comprar cualquier cosa que se pase de los 200 pesos, eh? No se le olvide. Sí, mi hijo, lo recuerdo, pero últimamente no he comprado nada. La pensión apenas sí me da para las puras medicinas. ¿Usted está tomando todas las medicinas bien? Sí, claro. Anoto todo en ese papel que me dio. Él me sonrió, tan campante, satisfecho con mi aparente sumisión.
Ay, si supiera el muy ingenuo. El jueves de la segunda semana recibí una llamada de Eliseo en el teléfono fijo. Sucedió. Roberto despidió a Mateo hoy por la tarde. Sentí un apretón en el pecho, un cosquilleo, pero me hice la dura. ¿Cómo fue? Aparentemente, Mateo cometió un error grave en un proyecto. Roberto lo llamó a su oficina y lo despidió frente a otros gerentes. ¿Ya llamó él? Todavía no, pero prepárese. No tuve que esperar mucho. A las 7 de la noche, Mateo apareció por mi puerta, con los ojos como ciruelas pasas, el rostro descompuesto. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. El pobrecito. Abuela. Su voz se quebró. Abrí los brazos y él se aventó a mis brazos, como cuando era chamaco y se caía de la bicicleta. Sentí cómo le temblaba el cuerpo con el llanto atorado. ¿Qué pasó, mi hijo? Me despidieron. Don Roberto. Él dijo que cometí errores graves, que perjudiqué a la empresa. Frente a todos. Lo hice pasar. Le preparé un té de manzanilla. Y me senté a su lado en el sofá. Parte de mí quería confortarlo, decirle que todo estaría bien. Otra parte sabía que esta era la lección que él necesitaba aprender. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? No sé, abuela. El mercado está difícil. Y con un despido de esos fulminantes en el currículum. ¿Tienes ahorros? Mateo soltó una risa amarga. Casi nada. Compré un coche nuevo el mes pasado, financiado. Y está el departamento, también financiado. ¿Y tus papás? ¿No te echan una mano? Mi papá trae el sueldo comprometido hasta el cuello con la deuda de la remodelación de la casa. ¿Y mi mamá? Bueno, abuela, usted ya se la sabe. Sí, yo conocí a Mariana. Ella jamás admitiría que su hijo perfecto estaba en dificultades. Abuela, no quisiera molestarla, pero ¿usted no tendrá por ahí algún guardadito? ¿Algo que pueda prestarme mientras encuentro chamba? Ahí estaba. El momento que había estado cocinando con tanto esmero. Miré a mi nieto, al niño que tanto amé, al hombre que me trató como incapaz. Mateo, usted me bloqueó mis cuentas, ¿se acuerda? Dijo que yo no sabía ni en qué se me iba la lana. ¿Cómo iba a tener un guardadito? Su rostro palideció. La realidad de la situación finalmente lo golpeó. Pero tal vez usted guardó algo de dinero en casa. Los mayores suelen hacer eso. ¿Los mayores? ¿Se refiere a los viejos inútiles como yo, Mateo? Mateo bajó los ojos, avergonzado. No fue eso lo que quise decir, abuela. Fue exactamente eso lo que quiso decir Mateo. Y fue exactamente eso lo que usted, su padre y su madre me hicieron. Me trataron como a una niña chiquita, como si fuera una mentecata. Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con la Biblia en las manos. ¿Sabe lo que he aprendido en mis 82 años de vida, Mateo? Que el respeto no se exige por viejo. El respeto se gana, se forja con el carácter. Abrí la Biblia y saqué el sobre amarillo. El comprobante de la lotería. ¿Sabe qué es esto? Mateo tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. 5 millones de pesos. Abuela, usted se sacó la lotería de a de veras. Así es, gané. Justo el mismo día en que ustedes decidieron que yo ya no estaba para administrar ni las migajas de mi pensión. Él me miró, la comprensión lentamente formándose en su rostro. ¿Usted ya sabía que me iban a dar cuello? Digamos que me eché un buen chal con don Roberto. ¿Usted me puso el pie? ¿Usted hizo que me corrieran? No, Mateo.Ustedito solito se puso la soga al cuello. Sus actitudes, su falta de respeto, su arrogancia. Yo nomás dejé que la vida le cobrara la factura. Mateo se levantó, el rostro una máscara de shock y traición. ¿Pero cómo pudo hacerme esto, abuela?
Soy su nieto, su sangre. Y yo soy su abuela, sí. Una mujer que sacó adelante a su padre solita, que se partió el lomo trabajando toda su vida y que merece respeto. No limosnas, no controles, no condescendencias. Puro respeto. Él se quedó en silencio, procesando todo. Entonces, lentamente, volvió a sentarse. ¿Y qué va a hacer con tanto billete? Ya lo estoy haciendo, mijo. Invertí una parte en la constructora de don Roberto. Irónico, ¿verdad? El mismo changarro que le dio las gracias. ¿Usted es dueña de parte de la constructora? Lo soy, y nadie más que usted y Roberto lo saben. Ni su padre ni su madre, que les quede claro. Mateo se pasó la mano por el cabello, claramente aturdido. ¿Por qué me está contando esto? Porque quiero que le quede bien grabado esto, Mateo. La edad no es sinónimo de incapacidad. Las arrugas no quieren decir que uno ya no tiene buen juicio. Y subestimar a la gente, y más si es gente que lo quiere, es el error más caro que se puede cometer en esta vida. A la mañana siguiente, recibí la visita de Javier y Mariana. Mateo ya les había cantado el tiro a sus papás sobre mi fortuna, pero por lo visto se le olvidó mencionar que su despido tuvo que ver con esta, su abuela. «Jefita, ¿por qué no nos soltó la sopa?», preguntó Javier, tieso como un palo en la orilla del sofá. «¿Contar qué, mijo? ¿Qué me había sacado la lotería? ¿Y para qué? Si se puede saber. Ustedes me dejaron bien clarito que ni para administrar las propinas de mi pensión sirvo». «Pero 5 millones de pesos, doña Lupe», chilló Mariana. «Es un dineral. Usted necesita que la asesoren, que la protejan». ¿Como la protección que me dieron bloqueando mis cuentas, Mariana? Javier tuvo el pudor de agachar la cabeza, avergonzado. Mariana, ni por asomo. Fue por su propio bien, doña Lupe. Usted sabe cómo son esos estafadores hoy en día. Sí, lo sé muy bien, Mariana. Sé muy bien cómo se las gastan los que quieren meterle mano al dinero ajeno. Un silencio de esos que calan hasta el alma cayó sobre la sala. El reloj de pared seguía su tic-tac, midiendo cada segundo de aquel pleito mudo. «¿Qué piensa hacer con el dinero?», preguntó Javier finalmente. «Ya lo estoy haciendo. Invertí una parte. El resto. Bueno, el resto es cosa mía, ¿no cree?». «¿Invirtió? ¿En dónde? ¿Y con quién, doña Lupe?». Mariana estaba que no se la creía. «Con gente que respeta mi criterio y mi capacidad de tomar mis propias decisiones». Javier se inclinó hacia adelante, intentando un enfoque más conciliador. «Jefita, por favor, solo queremos echarle la mano. Con ese dineral puede vivir a cuerpo de rey lo que le quede de vida. Podemos ponerle una enfermera de tiempo completo, hasta remodelar la casa. O para meterme en esa casa de reposo que tanto le gusta, las Girasoles». Javier se sonrojó. «Era solo una sugerencia, mamá. Para su bienestar». «Mi bienestar está a pedir de boca, gracias. Y así seguirá, en mi casa, con mi lana, bajo mi entera rienda». Mariana no pudo contenerse más. «¿Pero cómo es posible, doña Lupe? Estás siendo irracional. 5 millones es una cantidad estratosférica. Necesita que alguien lo administre como se debe». «¿Y por quién, Mariana? ¿Por usted? ¿Por Mateo? Los mismos que pensaron que yo no sabía gastar ni 800 pesos en mis medicinas para la artritis». «Es diferente». «No, no lo es. Es la misma gata, no más que revolcada. Solo que ahora la cifra es más gorda y la ambición de ustedes más grande todavía». Javier se levantó, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. «Mamá, no vinimos a pelear. Solo queremos lo mejor para usted». «No, Javier. Ustedes quieren lo que les parece que es mejor para mí, sin dignarse a preguntarme lo que yo quiero. Hay un abismo de diferencia ahí. Salieron poco después.
Mariana se fue que echaba chispas. Javier, por su parte, se debatía entre la lealtad a su mujer y el nudo de culpa que ya traía conmigo. Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla de tristeza y alivio. No era así como soñé mi vejez con mi único hijo. Pero quizás era necesario este sacudón para que se pudiera empezar a construir algo más sólido, algo que se cimentara en el respeto mutuo. Una semana después, recibí una visita inesperada. Mateo, solito, con una cara que no le veía desde que era un adolescente, y venía a buscarme para que le diera un norte con los enredos de la vida. ¿Puedo pasar, abuela? Abrí la puerta y lo dejé entrar. Se veía diferente, menos soberbio, más, con los pies en la tierra, diría yo. Traje un pan de elote de la panadería de don Luis. Sé que a usted le gusta. Gracias, mi vida. De inmediato pongo la cafetera para echar un buen cafecito. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como hacíamos cuando él era niño, y venía a pasar las tardes conmigo mientras Javier y Mariana trabajaban. Abuela, vengo a pedirle perdón. De corazón, de veras. Lo miré, buscando señales de falsedad. No encontré ninguna. ¿Por qué razón exactamente? Por haberla creído incapaz, por haberle manoseado sus cuentas, por haberme creído el dueño de la verdad, arrogante y ciego. ¿Y qué le hizo cambiar de parecer? ¿El hecho de que esta su abuela se haya sacado el premio gordo? Mateo negó con la cabeza. No. Bueno, al principio sí. Me quedé como tarugo. Pero después me cayó el 20 de que usted lo urdió todo. Mi despido, la inversión en la constructora. Abuela, usted me dio una lección de esas que no se olvidan en la vida. ¿Y qué aprendió de esa lección, mi hijo? Que no se debe juzgar a las personas por los años. Que el respeto no se impone, se gana. Y que usted es más lista, más viva de lo que yo jamás podré ser. No pude evitar una sonrisa. Lista no sé si tanto, pero que he visto mucho. Eso sí, mi hijo. Abuela, realmente lo siento. Y, pues la verdad es que ando metido en un lío. Un problemón de billete. Pero no vine a pedirle plata. ¿No? Entonces, ¿a qué vienes con tu abuela? A pedirle un consejo. Usted levantó su vida desde la nada, sacó a mi padre adelante sola, ahorró, compró esta casa. Usted sabe de esas cosas de empezar de cero. Y eso es lo que me toca hacer ahora. Sentí mi corazón ablandarse. Este era el Mateo que yo conocía. El muchacho sensible que se escondía detrás del hombre arrogante. Primero, necesitas aceptar la realidad. Tu situación financiera, tus deudas, sin andarse con medias tintas ni engaños. Ya lo hice. Vendí el coche nuevo. Estoy negociando el departamento. Segundo, necesitas un plan, un empleo, aunque no sea el ideal al principio. Ya ando en eso, abuela. Tengo algunas entrevistas amarradas. Tercero, y lo más importante, necesitas aprender de tus errores. La humildad no es de débiles, Mateo. Es de sabios. Él asintió, los ojos llorosos. ¿Usted me echaría la mano? No con dinero, sino con su experiencia, su sabiduría. Extendí la mano y tomé la suya sobre la mesa. Siempre, mi hijo, siempre. 3 meses han pasado desde aquella conversación en mi cocina. Muchas cosas han cambiado. Mateo encontró un empleo en otra constructora, más pequeña, con un salario más bajo, pero está reconstruyendo su carrera con humildad y dedicación. Javier finalmente se armó de valor para confrontar a Mariana sobre el trato que me daban. No fue una conversación fácil, por lo que supe, pero necesaria. En cuanto a mí, sigo en mi casa, con mi independencia más firme que nunca. Hasta me di el lujo de contratar a una secretaria personal, doña Alicia, una señora de 70 años que todos decían que ya no estaba para esos trotes.
pero que trae una energía que ya quisieran muchos chavos. Mi inversión en la constructora de Roberto está rindiendo bien. El condominio de lujo en Boca del Río ya va viento en popa, y mi tajada de las ganancias promete ser una buena. Usé parte de mi dinero para ayudar a otras personas mayores de la comunidad. Monté un proyecto que da clases de computación para la gente de la tercera edad, para que a nadie más le anden diciendo inútil por no saberle a la tecnología. Javier y Mariana vienen a visitarme regularmente. Todavía hay tensión, especialmente con Mariana, pero estamos construyendo una nueva dinámica basada en el respeto mutuo. Mateo viene casi todos los domingos, muchas veces trayendo a su novia, Valeria, una muchacha sencilla y con ángel que se ve que lo quiere de verdad, no por lo que tenía o representaba. Hoy, sentada en mi silla mecedora en el porche, observando el atardecer teñir el cielo de la Ciudad de México de naranja y rosa, reflexiono sobre todo lo que sucedió, sobre cómo un golpe tan bajo, que mi propia familia me tratara como a una buena para nada, terminó siendo una puerta para volver a empezar y armar algo nuevo. El billete de la lotería me cambió la vida, sí, pero no como muchos se lo imaginarían. No fueron las riquezas que me trajo, sino la oportunidad de recuperar algo mucho más valioso. Mi dignidad, mi lugar en esta familia, el respeto que me debían. Mi Miguel siempre me decía que la vida es canija para enseñar sus lecciones. A veces, a través del dolor. A veces, a través de sorpresas inesperadas. En mi caso, fue a través de un sobre amarillo con unos numeritos que lo pusieron todo de cabeza. 5 millones de pesos. Una cantidad que para muchos sería el golpe de suerte de su vida. Pero la verdadera joya fue recuperar mi voz, mi autonomía, y enseñarle a mi familia que la edad no mide la capacidad de nadie. Mientras el último rayo de sol se esfuma en el horizonte, sonrío para mis adentros. Guadalupe Rosas, 82 años bien vividos, maestra jubilada, viuda, madre, abuela, y ahora una mujer que demostró que nunca es tarde para pedir y exigir lo que es de uno. El respeto. Porque, al final de cuentas, el mayor premio que gané no fue el dinero. Fue la lección que pude dar y aprender sobre el amor, el respeto y esa sabiduría que solo los años y los golpes de la vida pueden darnos.